the data with linear regression, it was something that was not straightly or directly intuitive, which is maybe you have to make the effort in promoting to a certain segment of age or to a certain segment of income or to a certain segment of education, the effort of the greater resistance to implement a social coin that is associated with a direct voting. And we found that there are two factors that affect the most in that perception. Those two factors are whether they perceive that the social coin is going to grow with the time. What is the implication of that? The implication of that is, for example, that it will be deadly important to go ahead with an entire municipal agreement. The plenarium of the council have to agree in that type of coin, because that will ensure that it will have a future. And also, the other thing that also affects the most, and is in the second place, not the first one, is the second place, is the acceptance of the currency in the local commerce. So if I were the local council, I will think three things. I will think, first, it is a good idea to implement a tool that associates the direct voting with a social coin, because it will universalize the coin throughout all the council, and because it will increase the acceptance of the currency and the tool for voting. That will be the first thing. The second thing will be, I have to get an agreement of the entire municipal council, because the perception of the population that the social coin associated to the voting is going to survive is the thing that affects the most the degree of acceptance of the social coin. And in third place, I will spend some money in providing free stickers for the local commerce saying, here we accept both coins, or whatever you want to call them. So what about the concept of redeeming it every election? What about the concept of redeeming it every election? What do you mean? No, you provide the vote coin not only in the election. You provide the vote coin because you ask for the annual budget. You ask for the annual budget, and the people participate, and they get some vote coins. And when you get a vote coin, you can spend that vote coin. Either you can spend it in local transport, or you can spend it in your local stores, or you can spend it in discount on the local taxes. So it's the council what is granted the... So in some currency design, you have a time limitation on the validity of the currency, and then you return it all and reissue. If you did that every vote cycle, you wouldn't have the skepticism of the long-term value of the coin. Well, yeah, that's the issue of corrosion of the currency. Yeah, the only thing that will make the coin active is that you participate. So every time there is a voting, the council handles the same number of vote coins as people is living in the city. But only those that vote get to redeem or validate the coin, and they can use that coin for local transport, discounting taxes or whatever. But it hasn't got, it can be introduced the corrosion term, so it can last for a year or 2 years, but that will be like more deeply discussion on the value of the vote coin itself. That there will have to be further studies for that. Miguel, muchas gracias por la presentación. Vamos justitos ya de tiempo. Si hay una pregunta que se quiera formular, hay tiempo para una de momento. Ay, yo tengo dos. Bueno, la primera quería percibir un poquito más cómo fue escogida la muestra para este estudio, porque me parece que puedes tener una selección de muestra y por eso es que como las personas que participaran en este cuestionario ya son personas que tienen una predisposición a participar en este tipo de cosas, por eso no vaya a revelar que las características demográficas relacionadas con los estudios y con otras cosas que no aparecieron,
es porque ya están filtradas. Las personas que participaron en el estudio son las personas que también van a participar probablemente en los censos. Sí, sí, muy bien. ¿Sí? Explica muy bien. Explica muy bien y de hecho me alegro un montonazo de que haga esa pregunta. Porque para eso se hace... Me alegro un montón de que haga esa pregunta, porque para eso precisamente se hace la máquina de inteligencia artificial, para ver qué factores afectan a la aceptación de la bonificación. Entonces, por ejemplo, habéis visto que han contestado cantidad de gente que tiene una tendencia política muy de izquierda. Sin embargo, esta herramienta te permite filtrar en función del posicionamiento político cómo se modifica la curva de aceptación. Entonces, si tú te vas a la extrema izquierda, digamos que en el posicionamiento 1, vemos que afecta y que hay muchísima gente que apoya la bonificación. Pero es que si tú te pones en una posición 3, por ejemplo, que sería centro, fíjate que la variación de porcentaje es muy pequeña. O sea que hay gente que se ha identificado como centrista, pero el identificarse como centrista o incluso como de derecha o extrema derecha no afecta al nivel de aceptación de la moneda. Al igual que si tú cambias el rango de edad y tú metes aquí el rango de edad, vemos que hasta los 35 años afecta, de 36 a 45 afecta, mayores de 65 años afecta, pero el grado de afección mayor es la compra en comercio local. Fijaros cómo pasa de aceptarse a no aceptarse en absoluto. O sea, influye mucho más que el posicionamiento político, el grado de aceptación en los comercios locales y, sobre todo, porque este eje de aquí, el grado de crecimiento que tú esperes de la moneda social. Por eso es tan útil esta parte, digamos, que la podéis encontrar en votecoin.info, la parte de predicción, porque puedes jugar con los distintos valores de segmentación, de edad, de estudio y todo eso, y ver cómo afectan al resultado. Lo que hace es que limpia ese proceso de filtrado. Y lo que hace es que de esa encuesta, aunque la mayor parte de la gente haya contestado sea de tendencia de izquierda, solamente está seleccionando las respuestas de los que se declaran de centro o de derecha. O sea que quitas el resto de la respuesta. Muy breve. ¿Sí? Mejor casi. Pues muchas gracias, Miguel, por la presentación. Pues ahora, a continuación, sí, mientras va